pluripartidismo eficiente. Gohei Lajna, Gohei Lajnop, Gohei Lajan Yunyo Tik, Kush Lejal Ha Shalek. Ayer, en mi soledad, ayer pensé, ayer imaginé, ayer creí que hoy México podría cambiar. Y ese día es hoy, ese día empieza en este momento. Honorable mesa del jurado calificador, amigos de Yucatán, compañeros de la palabra, amigos todos. Hoy, esta es la voz de un ciudadano inconforme ante los partidos políticos desde nuestro país. Por ello, el tema a disertar en este instante es pluripartidismo eficiente. Esta voz, como lo menciona Jaime Sabines Gutiérrez, no pretende convencer a nadie de nada. Tratar de convencer a otra persona es indecoroso. Yo solamente pretendo enseñar, mostrar, no demostrar. Si a alguien he de convencer algún día, ese he de ser yo mismo. A las puertas del tercer milenio, México se pregunta de dónde viene y a dónde va. El camino del cambio se encuentra trazado de cadáveres y lanzas rotas, de hombres y mujeres que, armados con el valor del optimismo, marcharon al campo de batalla y murieron allí. Y todo mundo se pregunta en dónde se encuentra Frodo, el salvador de la Tierra Media. ¿En dónde se encuentra el Frodo mexicano, el héroe mexicano que ha de salvar a nuestra patria? Los soldados del mal parecen cobrar fuerza, mientras los soldados del bien parecen perderla. En nuestro país se han definido diferentes partidos desde la historia. Hablemos desde los conservadores y liberales disputándose la nación mexicana, mientras los pobres, mientras los necesitados siempre han encontrado ahí. Llegó la revolución, surgieron nuevos partidos, el Partido Nacional Revolucionario, que emanó de las propuestas del pueblo, don Plutarco Elías Calles, fundador de dicho partido, la conformación del PAN, entre otros. Sin embargo, señores, tal pareciera que los partidos políticos no han entendido una frase de aquel profesor y comandante guerrillero Lucio Cabañas Barrientos: ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo y jamás traicionarlo. Han sido siete los partidos que en este momento se encuentran militando en nuestro país. Hemos tenido al PRI, una priización. Hemos pasado en nuestro país de la dictadura perfecta a la cleptocracia compartida. Antes, solamente los priistas ordeñaban el país. Ahora lo hacen los del PAN, ahora lo hacen los del PRD, ahora lo hacen los del PT, mientras el pueblo mexicano sigue sangrando, mientras el pueblo mexicano sigue llorando, sigue padeciendo hambre. Ahí tenemos al PRD aún enlodado en lo de su elección interna, al Partido Verde, el único partido verde ecologista de México, que ha sido expulsado de la Asociación de Partidos Verdes de la Unión Europea por apoyar la pena de muerte, mientras se vende al mejor postor con intención de solapar o seguir financiando la farándula del Niño Verde. O el PT, saltando de alianza en alianza, otorgándose salarios muy bien establecidos
para poder seguir chupando la sangre del pueblo, aquellos que simplemente sin sangre se han quedado. Señoras y señores, hoy considero que México puede cambiar. Yo creo y tengo la convicción de ese mexicano que México puede tener otro rostro. Yo estoy seguro que mi voz en este recinto, estoy seguro y espero que algún día esta voz llegue a los más de 100 millones de mexicanos y pueda transmitirse que hoy México no tiene partidos que respondan a las demandas sociales. ¿Y por qué? Porque los partidos simplemente no están hechos para poder responder a los intereses del pueblo. Están hechos para poder restablecer la rotación de élites, para poder solapar a aquel que lo apoyó, para poder solapar al gobernador que se encuentra en el puesto en su momento y posteriormente apoya a otro candidato y este entra y le solapa todo. Para eso, señores, para eso están hechos los partidos. O pregunto a alguno de los aquí presentes que levante la mano aquel que sabe el nombre del diputado que lo representa. Que levante la mano aquel que sabe qué reformas ha impulsado en el Congreso. Que levante la mano aquel que sepa que su gobernante ha impuesto o ha planteado reformas en pro de las necesidades sociales. ¿Cuántas veces ha viajado al extranjero y con qué objetivo? ¿En qué momento ha gastado los impuestos que nosotros como pueblo le hemos proporcionado? Por ello, señores, propongo lo siguiente. Como mexicano, se ha dicho, se ha comentado y creo que anular el voto es para muchos. Han escuchado el comercial: si votas, no te dejes; si no votas, ni te quejes. Pero señores, amigos, jóvenes del presente, yo creo que anular el voto es señal de inconformidad ante este país. Por ello, debemos de anular ese voto en señal de esa inconformidad. Crear centros de participación ciudadana de personas mayores y también de personas jóvenes. Seguir impulsando estos espacios como el Universal provoca para que los jóvenes también tengamos que expresar lo que nosotros consideramos. Pues es nuestra generación la que tendrá que lidiar con las consecuencias. Jóvenes de hoy los exhorto a ser los portavoces de México. Hoy los exhorto a ser héroes de nuestra patria. Frodo en la legendaria Tierra Media era un héroe rejego, un héroe que no quería aceptar la carga del anillo. Y hoy, sorpresa, el mexicano tampoco tiene opción. El mexicano tiene que empezar a actuar en este momento. ¿Cuál es nuestra opción? Actuar por nuestro país, actuar por aquellos que menos tienen. Esa es la voz de mi pueblo, esa es la voz de México. Partidos políticos, ya lo dijo el santo de la Reforma: ¿quién engaña su conciencia? Valores humanos y sistemas políticos. Un Júpiter de zarzuela que quedó petrificado bajo la mustia arrogancia de la historia. De ahí, de la ignominia, surgieron voces de hombres y mujeres que tiñeron de rojo el firmamento. Voces que clamaban: no nos pidan que callemos,
porque nosotros les exigimos la libertad y la igualdad, y si estas no son posibles, entonces les exigimos la muerte. Agradezco al honorable jurado calificador, público selecto, amigos todos, representando al Estado donde la patria es primero y cuna de los sentimientos de la nación, Guerrero, hago uso de esta tribuna para disertar valores humanos y sistemas políticos. Para abordar este tema trascendental, considero sin duda alguna citar al hombre brillante Giovanni Santoro, cuando escribe acerca de ingeniería constitucional comparada y nos dice que los sistemas políticos no son otra cosa que aquel engranaje que tiene incentivos y que tiene también castigos. Tendríamos entonces que llegar al punto de los valores humanos y retomar la figura del valor como aquella bandera de lucha que identifica a la humanidad. Valores como la tolerancia, el respeto a las ideas ajenas, valores como el respeto a las minorías, la equidad de género, pero ante todo el respeto a la democracia. Y es que si queremos establecer un puente claro y preciso entre los valores humanos y los sistemas políticos, ese puente se llama democracia. Porque cuando la democracia no existe, amigas y amigos de Yucatán, entonces regresamos a las condiciones post-revolucionarias. El sistema político de democracia, de dictadura y de parlamentarismo. México vivió en el año de 1910 el gran paso al llamado a la democracia. Es Francisco I. Madero, el hombre visionario, el apóstol de la democracia, que a través del Plan de San Luis del 5 de octubre de 1910 hace el llamado al pueblo mexicano para levantarse en armas en contra del régimen porfirista, aquella dictadura que en este momento entendemos como un sistema político, como un sistema que laceraba los derechos humanos. Y ahí, en ese México, en el México del Porfirio Díaz, no había, señores, respeto a los valores humanos, no había respeto a la dignidad humana y tampoco hubo el claro entendimiento del Estado de Derecho. Tendríamos entonces que reconocer que el día de hoy los valores humanos tienen que traducirse en precisamente eso, el sentir del ser humano, el sentir del mexicano en su sistema político democrático presidencial. Porque si bien es cierto, esta república ha elegido para elegirse en una república representativa, democrática y federal, teniendo en primera instancia al representante de esta nación, que el día de hoy se llama Felipe Calderón Hinojosa. Hablar del respeto claro a los derechos humanos implica poner el dedo en la llaga. Conocer si el día de hoy las facultades constitucionales enmarcadas en el 89 constitucional, al referirse al presidente de la República y de forma específica la fracción sexta de ese artículo 89 constitucional, cuando nos señala que el presidente de la República tiene la facultad para determinar y hacer uso del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos. Citaron en esta tribuna que es violación a los derechos humanos y a los valores fundamentales del individuo la violabilidad al domicilio, cuando el 16 constitucional ampara que nadie puede ser molestado en su persona, patrimonio y propiedad sin una orden judicial expresa emitida por la autoridad judicial correspondiente. Es entonces
cuando este sistema político, el democrático, aún con esa característica de democracia, está lacerando los derechos humanos, los valores humanos fundamentales en nuestra nación. Es pues que el reto, sin duda alguna, es muy grande, que el día de hoy tenemos que entender que lo que va a puntualizar a la democracia y va a venir a perfeccionarla va a ser la participación de todos los ciudadanos, entendidos estos como aquellos que, naciendo como mexicanos, han cumplido 18 años, pero tienen además un modo honesto de vivir de acuerdo a la propia constitución política. Entonces, cuando ciudadanía y partidos políticos empiecen a trabajar de manera conjunta, podrá hablarse del respeto a los valores humanos. El 41 constitucional, al referirse a los partidos políticos como aquellos entes de interés público, señala la Constitución, son también aquellos que tienen la tarea de involucrar al ciudadano en las actividades democráticas de esta patria. Y preguntémonos si los partidos políticos en verdad lo están haciendo. Hoy lo que lacera al ciudadano mexicano y lo que mucho se cuestiona es acerca de las alianzas, de las coaliciones constitucionales enmarcadas en el artículo 91 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por sus siglas COFIPE, en el entendimiento de que si es permitido que los partidos políticos puedan hacer alianzas, aún en contra de sus propias ideologías, con el único objetivo de arribar al poder. Es por eso que el mexicano ya no cree en el sistema político, aun cuando se hable de democracia. Pero tenemos que salir a las calles y difundir, como ha dicho el constitucionalista Miguel Carbonell, el contenido de nuestra Carta Magna, porque muchos de nosotros no conocemos nuestras garantías individuales. Muchos de nosotros no sabemos que el artículo 25 constitucional, al referirse al desarrollo de esta nación, está señalando que el principio básico ha de ser la democracia, que el respeto al desarrollo, pero ante todo al Plan Nacional de Desarrollo, ha de ser en base a la democracia, y que las autoridades y que las instituciones administrativas de los gobiernos en turno habrán de respetar ese principio llamado democracia. El artículo 3º, en el inciso A de la fracción segunda, enmarca el concepto más bello, en forma de poema, para referirse a la democracia en nuestro país, cuando dice que esta no solo debe de entenderse en el ámbito de los sistemas políticos, sino que la democracia, señores, ha de ser la columna vertebral en donde descansa el desarrollo social, económico y cultural del pueblo mexicano. Es por eso que yo reafirmo mi tesis de discurso al señalar que el puente entre los sistemas políticos y el respeto a los valores humanos es sin duda alguna la democracia. Y nuestra Carta Magna lo deja muy especificado, y por eso tomo ese compromiso de resaltar el marco jurídico de nuestra nación, para que entendamos que los oradores tenemos el compromiso de subir a la tribuna a defender causas justas, pero ante todo con conocimiento. Tenemos que involucrarnos en la vida política de este país, y en mi calidad y bendición de mujer habré de decir que las mujeres tenemos el gran reto de incursionar de nueva cuenta en el ámbito político nacional e internacional. Tendría que decir que si Ruiz Cortines nos confió a las mujeres el voto femenino, tenemos el valor hoy, en este año, en 2011, de asumir esa responsabilidad, y en el 2012, en nuestro sistema político, figure, señores, una mujer, figure un indígena, figure una persona
persona con capacidades diferentes, y eso estaría garantizando que en esta patria finalmente los sistemas políticos están respetando los valores humanos, las características especiales. En esta patria ya no tenemos que hablar de grupos vulnerables, tenemos que hablar de mexicanos. Por eso, el mensaje para ustedes es que tenemos que regresar a las aulas a prepararnos, y así como ustedes nos lo enseñaron, finalmente la revolución no ha muerto, y aquí estamos de pie, los Villas, los Zapatas, los Carranzas y las Adelitas, y vamos a tomar de frente a la democracia, y esta vez ha de sonar no el ruido de la metralla, ni los asesinatos crueles en el norte y en el sur de este país. Va a resonar el eco de nuestra palabra. Ya lo dijo el Universal, los jóvenes tenemos mucho que decir, pero más aún tenemos tanto por hacer. ¿De qué serviría tanto análisis si después nos viene la parálisis y nos quedamos solamente como espectadores? Por ello, señores, por eso México, juventud, juventud, ponerte de pie, porque la patria te está pasando lista. Vigencia del artículo 130 constitucional. Cuando volteo al cielo, creación de tus manos, cuando veo las estrellas y la luna, creación de ti, me pregunto, ¿qué es el hombre y qué memoria tienes de él para que le mandes a tu hijo y al hijo de tu hijo para que lo visites? Honorables miembros del jurado calificador, distinguidas personalidades que nos acompañan, amigos todos, es un honor estar por segunda ocasión en esta tribuna con mi tema disertar, el cual se titula Vigencia del artículo 130 constitucional. En retrospectiva histórica podemos darnos cuenta que la creación y la manipulación de las sociedades ha estado íntimamente ligada a la creencia y a la aspiración de saber y de esperar que hay algo más especial que lo simplemente humano. Y en esta condición podemos voltear nuestra mirada a las culturas mayas con sus múltiples facetas en los dioses y sus múltiples facetas en las creencias de las temporadas del año. Podemos voltear nuestra mirada a las pirámides de Egipto, que eran tumbas para sus dioses, y podemos ejercer presión en la historia aún más para adentrarnos en la época del Imperio Romano, de ese Imperio Romano que se caracterizó indudablemente por la creación y por la esencia de la novedad de una nueva cultura y de una nueva religión que seguiría por los siglos de los siglos en la cultura del universo y del mundo. Es precisamente en esta etapa donde llega el Cristo de Judea a las manos de Poncio Pilato, y cual frase que marca la esencia de la libertad del clero en nuestro país y en el mundo entero le dice: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. En este sentido, podemos aterrizar entonces en la realidad mexicana y transportarnos a los principios de la creación de la cultura mexicana. Me refiero a la evangelización y a la conquista española, que se llevó por medio de la espada y de la cruz, alentando a los indígenas a creer en un Cristo blanco, alentando a los indígenas a formarse por medio de leyes estipuladas por aquellos europeos que pretendían la conquista de nuestro país. De esta manera sigue avanzando la historia y nos detenemos en la época de la independencia y antes de la independencia, donde es precisamente la Santa Inquisición la que enjuicia, la que cataloga, la que sentencia y la que le da muerte
a todos aquellos individuos que pretendían una libertad de pensamiento, una libertad de culto y una libertad de creencia en la libertad misma que significa ser hombres libres. Así, el paso de la historia nos dicta que es precisamente en la Revolución Mexicana, en esa revolución que elevó a rango constitucional en el artículo 3º la educación laica obligatoria y gratuita, y es precisamente antecedido por la Guerra de la Reforma en 1856 y 1857, donde las leyes de Lerdo, de Juárez y de Iglesias tomaban desprevenida a la Iglesia, quitándole toda fuerza, quitándole toda injerencia en el pensamiento nacional, en una nación que aspiraba a ser libre. Resumidas cuentas de la época de la Reforma y de esa época que sentenció a la Iglesia, la encontramos en el Cerro de las Cruces, cuando Juárez puso de rodillas al imperialismo, pero no solo ponía de rodillas al imperio europeo, influenciado directamente por la Iglesia, sino que marcaba la pauta de la historia mexicana cuando la esposa de Maximiliano de Habsburgo se acerca a él y le pide que le perdone la vida, a lo que el Cristo Negro le contesta: señora mía, no mato al hombre, mato a la idea. Y así entendemos que el paso de la historia mexicana se detiene entonces en la Revolución Mexicana, con la elevación del artículo 3º constitucional de la educación laica y gratuita, y después con la Guerra Cristera. Esa guerra cristera que pretendía negar al gobierno mexicano, pues creía entonces que la educación que se intentaba plantear era en contra de los principios de la Iglesia. Mas, sin embargo, el mismo Martín Lutero nos dice que está en contra de las políticas de la Iglesia, pero jamás estará en contra de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Iglesia, en las políticas públicas que llevaba en contra del Estado mexicano, atentaba contra la gobernabilidad, dejando a un lado la esencia de la religión e involucrándose en la política. Y es así, en este preciso instante, cuando entramos en la reforma constitucional de 1992 al artículo 130 constitucional por parte de Carlos Salinas de Gortari, donde se le permite a todos los miembros del clero participar en la política. ¿Qué quiere decir esto? Les permite y les da el derecho de votar. Así, creando injerencia por parte de la Iglesia en las decisiones que los feligreses deben de tomar, encaminando los cursos de la gobernabilidad y de las opciones que esos hombres pueden tener, y que lo hacen y que influencian entonces en el pensamiento. En la historia actual encontramos esa imagen que se vivió en el año 2000, cuando el presidente Vicente Fox se puso de rodillas ante el Estado del Vaticano y besó la mano del Papa, olvidando entonces la división de esa separación histórica que tanta sangre costó en el artículo 130 constitucional. Hoy más que nunca, amigos míos, necesitamos recuperar la esencia establecida de las luchas sangrientas de nuestra historia. Necesitamos recuperar la República Mexicana, esa república laica, esa república que divide y que, aunque en el artículo 24 constitucional reconoce la libertad de culto y que reconoce también que las libertades de culto y de expresión son una garantía, son un Estado de Derecho, pero que más sin embargo no debe de ser justificación para la influencia de la Iglesia por parte del Estado y de los ciudadanos. En este sentido, me retiro de la tribuna. Me retiro de la tribuna con la dignidad cumplida, porque la tribuna no debe de ser asilo para la ignorancia ni para la demagogia.
Hoy más que nunca necesitamos jóvenes informados, jóvenes estudiados, jóvenes preparados que entiendan que la libertad de culto en nuestro país es una garantía, mas no una injerencia en el pensamiento nacional. Pues de lo contrario, amigos míos, estaremos olvidando los principios que han dado vida a esta nación, estaremos traicionando la sangre de nuestros héroes y estaremos traicionándonos a nosotros mismos. Ahí queda. América Latina hoy. Hoy, América Latina se distingue por tener hombres y mujeres que luchan por ser mejores cada día. Hoy, América Latina tiene personas que día con día luchan por edificar la grandeza de su patria. Hoy, amigas y amigos, América Latina nos invita a que seamos la América del hoy. Saludo con respeto y admiración a los señores miembros del jurado. Agradecerles la oportunidad que me dan para ocupar nuevamente la palestra. A ustedes, amigos gladiadores de la palabra. Al público presente que en esta mañana nos acompaña. A ustedes, jóvenes, flor de vida, honor en llamas, que no están enfermos de escepticismo antes de estar diciendo el pensamiento, ni tampoco marchitos de voluntad antes de haber vivido. Vengo orgullosamente representando al estado donde viene y está la cascada de Basasiachi y las barrancas del Cobre. Vengo del norte a compartir con ustedes el tema que el día de hoy me toca disertar, que es América Latina hoy. Pero para poder comprender a la América en estos momentos, es irnos al baúl de la historia y traer a este momento a los héroes como lo fue Hidalgo, como lo fue Morelos, como lo fue Bolívar, como lo fue Higgins. Es ahí donde tenemos que partir para poder comprender la situación que se encuentra el día de hoy, este hermoso continente, pero en específico América, donde encontramos que se debate entre la pobreza y la marginación en muchas de las ocasiones, donde tenemos que comprender que la América de hoy sufre grandes problemas, los cuales tenemos que presentar propuestas para salir adelante. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Venezuela y en México queremos vivir del oasis del petróleo. Y por otro lado, Argentina, Chile y Brasil debemos reconocer que tiene un 60% de cobertura educativa, siendo de las mejores estructuras educativas en todo el mundo según la OCDE. En México y en algunos otros países de América Latina vemos que uno también de los grandes problemas es la migración, en donde vemos que día con día miles de personas de sus países van a los Estados Unidos lamentablemente en búsqueda de lo que denominamos el sueño americano, cuando debería ser que se deben quedar en sus países porque en verdad deben encontrar las oportunidades que ellos les brindan. Vemos que en la América Latina de hoy existen problemas en los campesinos, en un campo empobrecido, en donde gracias a los tratados de libre comercio que están realizándose en este continente, han puesto en desventaja a estas naciones en contra de las potencias mundiales, a lo cual estoy en desacuerdo. En América, en algunos países, como lo mencionaba al principio, México, Venezuela, no deben solamente depender del petróleo.
porque como lo mencionaba en alguno de sus discursos y de sus exposiciones Denise Dresser, que si dependemos completamente de este bien material y no invertimos en educación, como debería ser, a contrario a otros países, estaremos destinados al fracaso. Debemos invertir primero en educación antes que dedicarse a la extracción solamente de petróleo, porque esto solamente generará ciudadanos que estemos dependiendo de un líquido, que estemos dependiendo de un recurso material el cual podría acabarse en algunos años. Creo que debemos apostarle a la educación y que los países en América Latina deben de tener como mejor baluarte esta defensa que es la educación, estas armas del conocimiento. En contrario, vemos a otros países como lo es Brasil, al cual yo le reconozco ese nivel educativo que tiene, invirtiendo en su pueblo, invirtiendo en esta gente valiosa, porque así como decía Justo Sierra, habremos de abatir ese hambre, habremos de abatir esos problemas y, como decía él, y de darnos cuenta de que la nación tiene hambre y tiene sed de justicia. Sin lugar a dudas, América de hoy es tratar el tema de la globalización, es tratar que otras potencias, como lo es Europa, Estados Unidos, Canadá y sobre todo China, quieren adueñarse del mercado. Y yo quiero invitar a todos los países en este momento que forman parte de esta América Latina a que nosotros tenemos también la capacidad de producir riqueza, de tener grandes fortalezas en el campo, de tener gente que se educa y se prepara para cada día ser mejores y defender los principios cada uno en sus naciones. Y es el caso de México, donde aquí desde esta trinchera yo quiero invitarlos a que luchemos día con día, porque esta América Latina es grande, como lo dije al principio, tiene grandes valores, tiene grandes hombres y mujeres que estarán dispuestos, como aquellos hombres que dieron su vida por la interés y grandeza de este continente. Amigas y amigos, América Latina es grande porque tiene hombres y mujeres que se preocupan día con día por ser más educados, por cultivarse, porque de esta hoguera en la cual estamos nosotros sumersos habrá de surgir una humanidad cuya esencia es la libertad y la paz, en donde la violencia, en donde todos los problemas estarán proscritos y en donde el hombre pueda vivir con su propia idealidad. Hoy es el momento preciso para que todos nosotros vayamos a la lucha y que tengamos una gran capacidad, un fortalecimiento y las virtudes para poder defender nuestros principios que nos enaltecen. Hoy es necesario que vayamos al campo de batalla para enfrentar los problemas que día con día tenemos que vivir con ellos. Hoy es necesario que en América Latina nosotros seamos los que hagamos precisamente el cambio y no esperemos las voluntades de unos cuantos, que no esperemos que nuestros gobernantes levanten la voz para poder hacer el cambio verdadero en América Latina. Por eso, amigas y amigos, este es el momento preciso, urgente y vital para que vuelvan a surgir los oradores, para que resuciten los profetas y adviertan con voces ardientes el atendimiento de la pobreza, el hambre, la desigualdad, y será entonces y solo entonces cuando habremos de decir que los jóvenes oradores, que los líderes de México no han muerto y que el año no ha perdido su primavera. El secretario en funciones de este jurado va a anunciar a ustedes la decisión que hemos tomado después de una deliberación breve pero intensa sobre quiénes serían los 3 finalistas para la prueba de debate.
Ha sido una decisión por unanimidad. Señor secretario. Gracias, señor presidente. En efecto, la parte más sensible de esta tarea honorífica de calificar el trabajo de estos jóvenes es tomar una decisión como esta. Ha sido unánime, lo cual nos da a nosotros la tranquilidad del criterio aplicado. Saludo y felicito a los jóvenes que pasan a la parte final. Nayarit. Guerrero. Chiapas. Señor presidente.